Dios les bendiga. Amados, hoy pensé que no iba a ser tan temprano. Nosotros estamos celebrando de una manera bien maravillosa el poder de Dios y la obra que Él está haciendo con la expansión de su reino. Estamos celebrando 8 años de vida, en palabra de vida. Démosle un fuerte aplauso al Señor por eso. ¿Acaso el Señor no ha sido tan maravilloso que ha sostenido esta iglesia para continuar expandiendo la obra del reino, su reino, aquí en Tampa? Y qué mejor celebración de recontar las maravillas que el Señor ha tenido con nosotros por 8 años que dando vida a una iglesia más. Esta sería la segunda iglesia que Palabra de Vida ha dado a luz. Y es una obra del poder de Dios, como una iglesia en 8 años se ha multiplicado, manteniendo el centro y el foco de quién es Cristo y la necesidad y la urgencia de nosotros poder alcanzar la mayor población posible. Estemos gozosos por eso, sí. Y deleitémonos. Y esta sería, pues, mi último sermón como pastor de ustedes, ya que el Señor nos ha encomendado para pastorear una nueva iglesia y ver sus rostros, cómo el Señor ha ido añadiendo, ha ido enviando y ha continuado añadiendo. Es una evidencia de que es el Señor el que hace las cosas, no nosotros. Solo estamos aquí para ser vasos de Él. Solo ser obedientes por amor a Cristo. Oremos. Señor, esta es tu palabra y dependemos de ti. No hay palabras humanas de sabiduría que puedan alcanzar tu sabiduría que es perfecta, Señor. Ayúdanos a poder entenderla, a ver a Cristo y atesorarlo más y amarlo más y vivir para Él cada día más, Señor. Con vidas transformadas que exaltan y glorifican el nombre de aquel que es sobre todo nombre, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, hoy, cuando el pastor Eric me dijo, escoge tú el texto que entiendas, y orando, el Señor puso en mi corazón como parte para nuestra celebración este pasaje que Jonathan nos leyó ahora, que es en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versos 1 al 10. Yo no sé si ustedes saben que a mí me gustan las películas. Hay un tema bien común que vemos todos los años y es una línea de pensamiento bien común en las películas, y es la idea de este personaje que tiene una vida y entra por un proceso de transformación. Ese proceso de transformación, mientras va cambiando de carácter, personalidad,
se va propagando. La gente a su alrededor lo está viendo continuamente. Y mientras lo ve, llega el momento que la conclusión, el clímax, al final siempre de la película, vemos cómo ese cambio de esa persona en particular afecta, influencia y transforma la vida de otras personas, que trae unidad, trae gozo y a la misma vez propaga cambios en ellos. Y eso es lo que nos comunica que en el mercado del cine, ellos se han dado cuenta que el ser humano, creyente o no creyente, tiene inherentemente en sí mismo el deseo, el anhelo de ver a alguien o algo que haga un cambio transformador que los afecte a ellos, que los inspire a ellos a moverse a un cambio en su vida también. Y esta idea de cambio que se propaga a los demás es un reflejo poderoso de lo que nosotros estamos viendo aquí cuando Pablo describe a los tesalonicenses en estos versículos del 1 al 10. Estamos hablando de una iglesia en Tesalónica, su pueblo, en este caso esta iglesia, la ciudad de Tesalónica era una ciudad muy próspera. Estas personas no tenían ninguna necesidad. De hecho, de todas las ciudades que Roma tenía conquistada, Tesalónica era una de las más libres, donde ellos tenían inclusive un gobierno democrático donde establecían políticos para ellos escoger y Roma los dejaba. ¿Por qué? Porque ellos adoraban al César. Y esta iglesia, cuando escucha la verdad del evangelio a través de Pablo, vidas comienzan a ser transformadas y a cambiar. Y una iglesia, una ciudad cómoda, donde no tienen necesidad de nada, se encuentran ahora con la realidad de que hay un verdadero rey que gobierna sus vidas, que es Cristo. Y se topan con la realidad de que cuando ahora no ven al César como su Dios, no ven al César como su rey, sino es Cristo, su Salvador, su Rey, su Señor, ¿qué ustedes creen cómo va a reaccionar Roma ante esto? ¿Qué ustedes creen que va a reaccionar la ciudad ante esto? Ellos van a decir, nos vamos a ver afectado nuestro estilo de vida. Nos van a quitar todos estos privilegios. Pero a esta iglesia no le importó en absoluto porque atesoraban y amaban a Cristo por sobre todas las cosas. Y Pablo exalta a estos creyentes de Tesalónica porque su fe era tan evidente que se convirtió en un ejemplo para los demás, extendiéndose por todas las regiones cercanas a ellos. Al igual que en las películas, nosotros vemos esta mayor transformación, este impacto mayor. Los tesalonicenses en Cristo reflejan una verdadera transformación más allá de su propia comunidad y sus propias convicciones personales. Nos lleva a ver lo que es la autenticidad de su fe, que se ve evidente en sus obras, en su perseverancia y su inquebrantable compromiso con el Evangelio. Lo que me lleva precisamente al mensaje, al título de este sermón, que es una iglesia auténtica. Y en esta introducción a la carta, Pablo, que aplaude a los tesalonicenses para encarnar estos rasgos distintivos de una iglesia auténtica, que exalta a Cristo y poderosamente es transformada, veremos
dos características que definen a una iglesia tal. Y más aún, nosotros vemos el movimiento de plantación de iglesias. Y precisamente el hermano Nicolás hablaba sobre las misiones. Nosotros tenemos el encargo de continuar expandiendo el evangelio. Y ese movimiento busca hacer pública la fe y el duplicar entre las personas y entre los vecinos lo que es Cristo y el evangelio. El primer punto, nosotros veremos de los versículos 1 al 5, cómo estamos evidenciando la verdadera salvación. Evidenciando la verdadera salvación. Y Pablo, en un afectuoso saludo, no tan solo él, sino Silvano y Timoteo, expresan, estos fundadores de la iglesia, no solo palabras de formalidad, sino un recordatorio de que el fundamento de esta iglesia está firmemente arraigada en Dios y en su Hijo Jesucristo. Hablando sobre la gracia de Dios y que se traduce también en la paz con Dios, lejos de ser una mera formalidad, en manos de Pablo, el saludo común por carta se convierte en lo que es una bendición que abarca la totalidad de los beneficios divinos que él y aquellos que lo acompañan desean para los cristianos de Tesalónica. Estamos hablando de que esta bendición de la gracia no es tan solamente la salvación para ellos en Cristo. No es tan solo la gracia de que ellos han sido librados de la ira de Dios, sino que también la gracia es lo que los sostiene a ellos y los pone en una posición correcta con Dios. Y pueden vivir continuamente a través de esa gracia y poder ministrar y obedecer. La paz que le está llevando, le está comunicando a ellos, tiene que ver con esa integridad y el bienestar de que la palabra no solo refleja la relación de un individuo con Dios, sino la relación que ese individuo tiene con la comunidad, a pesar de la persecución por la cual ellos se pueden encontrar. Ellos tienen una paz de que saben y tienen la convicción de que Cristo está con ellos. Y qué maravillosa expresión que esta paz y esta gracia de nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo utiliza precisamente el nombre que es sobre todo nombre Jesús. Y estos dos títulos que expresan, Él es el Salvador. Pero no tan solo Salvador, sino también es nuestro Señor a quien nosotros debemos obedecer y seguir. Y Él gobierna nuestras vidas, influencia todas nuestras decisiones para nosotros vivir para su gloria. Pablo, después de esta bendición, expresa una gratitud continua de lo que Dios ha hecho a través de esta iglesia de Tesalónica. Pablo estuvo solamente, se estima, los comentaristas expresan que pudo haber estado entre 6 semanas hasta 6 meses esta plantación de una iglesia. Y estaba genuinamente preocupado, me tuve que ir rápido por la persecución. Y estando pendiente de ellos para saber cómo estaba su situación espiritual, asombrado, daba gracias a Dios por varias áreas que él estaba viendo y que estaba siendo reportado del testimonio de esta iglesia. Entre ellas, la obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza. Pero no en cosas terrenales, sino en el Señor Jesucristo mismo. Esta obra de la fe, de recibir
y descansar solo en Cristo por la salvación. En otras palabras, la fe es la realidad de las cosas que se esperan. La fe que trae la realidad del perdón a su vida. La fe que trae la realidad del evangelio para ellos poder comunicarlo al mundo. Vemos que su fe es evidenciada en la realidad de las cosas que ellos tal vez no estaban viendo, pero sí entendiendo claramente de que la obra que ellos hacían tenían una convicción genuina que es el Señor el que traía transformación en la vida de los demás. Era como un instinto que dirigía su atención continua a las cosas celestiales, a la gracia, a la santidad, a la soberanía y a la gloria de Dios. Pero no tan solo el trabajo de su amor, sino la labor de amor. Aunque para nosotros el trabajo y la labor parecen ser palabras similares, en el original hace una distinción bien clara. En la labor es un trabajo bien doloroso y sacrificado. En otras palabras, lo que es para ellos el trabajo común de fe, también su labor de amor, su trabajo sacrificado de amor continuo, enfatizaba lo intenso y lo duro que era para ellos amar, expresar amor. Lo que nos muestra a nosotros en su constancia era porque aguantaban, soportaban, inspirados por la esperanza y la realidad espiritual de que Cristo gobierna sobre todas las cosas. Aún en medio de todas las cosas oscuras que pueden estar delante de ellos, Cristo continuaba gobernando. Y ellos soportaban en esa esperanza. Vemos que Pablo no estaba preocupado por la salud física de la iglesia, sino estaba preocupado por la salud espiritual de los hermanos. Los hermanos de Tesalónica sufrieron por su fe, pero siguieron sirviendo a Dios y proclamando el evangelio mientras mantenían su esperanza centrada en Cristo, porque creían lo que Cristo empezó con su resurrección, lo terminaría con su regreso. Y estas verdades, esta convicción de Pablo, de Silvano y Timoteo, de que esto era una conversión genuina y la obra que ellos estaban haciendo, lo atribuían no a sus esfuerzos humanos, sino a lo que vemos en el versículo 4, que es porque ellos fueron elegidos por Dios. Esta hermosa promesa que nosotros vemos a través de la palabra sobre una de nuestras confesiones, que nosotros somos elegidos antes de la fundación del mundo. Lo que nos muestra es que esto no fue un plan improvisado, sino que no tan solo fuimos elegidos para salvación, sino que fuimos elegidos para hacer buenas obras del reino ahora aquí en la tierra. Los tesalonicenses no tropezaron con la fe por accidente, sino que fueron elegidos soberanamente por Dios. Esta realidad infundía en ellos la confianza y la seguridad a los creyentes de que su fe sus obras no se basaban por el esfuerzo humano, sino en la elección y el llamamiento divino de Dios. Al igual que para nosotros en el día de hoy, amados, las obras que ustedes están haciendo, Palabra de Vida y Vine Church,
ahora cuando nosotros hacemos esta obra de comunicar el evangelio, expresarlo a otros, tener la confianza y la paz y la tranquilidad que el éxito no está en que tan bien nosotros hacemos las cosas, sino que seamos fieles y obedientes porque ya fuimos elegidos para hacer estas obras. Podemos exaltar al Señor que no fuimos nosotros, sino la obra del Espíritu Santo. Para nosotros exaltar, el Señor nos ha permitido poder expresar hoy en el presente lo que Él ya ha determinado hace miles de años atrás en mi vida. Así que estemos confiados en la obra del Señor. La evidencia de la verdadera salvación en la vida de los tesalonicenses nos reafirma en que el evangelio, cuando echa raíces, trae consigo una transformación visible, y esto nos lleva a la segunda marca de que también no tan solo es que fuimos elegidos, sino que fuimos elegidos y se ve porque el evangelio llegó a ellos con poder. Pablo explica a estos cristianos que él sabe que son elegidos, no porque él puede ver en la mente eterna y el plan de Dios en ellos, sino porque el evangelio vino a ellos con poder y ellos creyeron. No solo fue de palabra, sino también con poder y en el Espíritu Santo y con una plena convicción. No es tan solo una mera aceptación del mensaje de salvación del evangelio, sino un encuentro con el poder de Dios que transformó sus vidas, que ellos decidieron cambiar su vida de comodidad y sus placeres por solo glorificar a Cristo. Solo el Espíritu Santo puede traer esta convicción. Ya que se cumple la realidad de lo que ya la palabra había dicho, que el Espíritu Santo cambiaría esos corazones de piedra por unos corazones de carne. Transformaría y cambiaría los afectos de ellos para sus propios deleites y sus necesidades a los afectos de amar a Dios y a Cristo por sobre todas las cosas. Y eso es un consuelo porque vemos que ese plan se desarrolla ante nosotros en la historia humana. El Espíritu Santo nos ha traído el evangelio y estamos siguiendo a Jesús como sus discípulos. Si hacemos algo, deleitémonos de que es el Consolador en nosotros, apuntándonos a hacer estas obras. Y es su poder el que nos permite nosotros alcanzar el poder llevarla a cabo fielmente. No nos presionemos con la carga de todos los detalles que tenemos que hacer. Hagamos las cosas diligentemente, de manera sacrificial, pero descansando plenamente en que es el Espíritu Santo el que hace la obra por nosotros. Lo que nos lleva al segundo punto de este sermón, que esta transformación de esta iglesia se ve expresada en una fe vibrante y contagiosa. Una fe vibrante y contagiosa. Los tesalonicenses no solo recibieron el evangelio, sino que se convirtieron en un ejemplo de la fe para los demás. Una iglesia auténtica que no guardaba el mensaje de Cristo para ellos. Ellos sabían que si lo comunicaban estaban mayor en riesgo a ser perseguidos porque afectaba el estilo de vida en la ciudad de Tesalónica. Pero eso no los detenía a ellos. Ellos estaban inquietados por querer compartir el evangelio, siendo imitadores de los ejemplos que ya Pablo y Silvano y Timoteo le habían demostrado.
ya que ellos recibieron la palabra en medio de muchas tribulaciones, Pablo, Silvano y Timoteo, pero con gozo del Espíritu, porque veían la obra de Dios cumplirse. Y a pesar de ese sufrimiento, veían el ejemplo de Pablo y sus seguidores con un gozo que solo el Espíritu podría producir. Pero ellos no se limitaron a escuchar las palabras de Pablo, sino que las pusieron en práctica ellos personalmente, a tal punto que el resultado del mismo, creyentes de otros pueblos, Macedonia y Acaya, vieron su fe que era tan evidente que los demás se fijaban en ellos como un modelo a seguir. Ya entonces ellos no tan solo seguían a Pablo, sino que ellos eran el modelo para otros creyentes, para otras iglesias. Amados, para nosotros también no es un modelo dentro de estas 4 paredes en palabra de vida, sino para ser modelo para otras iglesias alrededor, para otras personas que vienen a Cristo. Esa es la fe transformadora, no quedándose encajonada en 4 paredes, sino expresando, siendo luz, un faro poderoso de luz en la ciudad de Tampa. Esto se le podría llamar a una doctrina de imitación, pero no una imitación falsa, sino una genuina, porque está relacionada a nuestra unión con Cristo. Amados, ¿a quién se le podría ocurrir que es atractivo tener aquí en la palabra el llamado de que hay gozo en medio de la aflicción? Que la aflicción y el gozo de alguna forma tienen una armonía para coexistir. Para el ser humano, el mundo, estos 2 términos son opuestos. Si hay aflicción, no puede haber gozo. Pero cuando nuestra esperanza está en el Evangelio de Cristo, cuando Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Hay esa armonía donde vemos que ambas caminan, donde la aflicción puede estar a causa del Evangelio, pero hay un gozo porque ya Cristo ha vencido, Cristo está reinando y Cristo está haciendo su obra cada vez más clara y contundente con el pasar del tiempo. El Señor está desarrollando su vida en nosotros. Y la vida del Señor se está reflejando en nuestras vidas mientras damos testimonio de la realidad de un mundo diferente que está mucho más allá de la alegría y los placeres y las esperanzas y promesas de este mundo, sino trayéndonos a nosotros una esperanza celestial, duradera, eterna. La esperanza de que un día Dios limpiará, secará toda lágrima de nuestros ojos y hará todas las cosas nuevas. Esa obra de imitar llevó a tal punto que en el versículo 8 nos dice, partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra de Dios. Divulgada todavía no le hace mérito a lo que está utilizando la palabra en el original. Está utilizando que resonó un sonido fuerte, claro, que se extendía.
Imaginémonos si alguna vez hemos experimentado caminando y escuchamos unas sirenas lejanas que todavía sabemos que está a cuadras alrededor. Nosotros las podemos escuchar. Para ellos era que el evangelio se extendía y se hacía claro, llamaba la atención. No es divulgado de manera secreta, sino era algo público y contundente. Es una frase bien común que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que cada vez que el pueblo de Israel se acercaba a ciudades donde iban a conquistar, ellos sonaban la trompeta. Asimismo, nosotros cuando vamos no a conquistar tierras, sino a conquistar almas a través del evangelio, lo hacemos sonar de tal forma que se pueda escuchar claro quiénes somos, porque le pertenecemos a Cristo, que es nuestro Señor. Proclamando poderosamente la verdad del evangelio. Amada iglesia, y quiero animarlo a ustedes. Palabra de vida, ustedes han sido fiel a esto cuando están plantando iglesias. Esta obra que ustedes están haciendo con nosotros en Vine Church, de enviarnos a nosotros, ustedes están comunicando claro que el evangelio se necesita escuchar por todos los rincones de Tampa. Amados, y yo quiero agradecerles personalmente. Cada persona que está en esta plantación está agradecida por sus oraciones continuas para esta plantación. Ustedes han sido fiel a la obra de Dios cuando envían y plantan iglesias. Y mi encomienda es, no paren, no se detengan, continúen porque la obra no puede cesar. Proclamando el evangelio de Cristo con valentía, volviéndose a los ídolos para servir a Dios, como vemos en el verso 9. Esto nos refleja a nosotros volviéndose de ídolos cuando ya ellos se habían convertido, y Pablo está diciendo ahora se están volviendo de ídolos. Es lo que nos habla a nosotros la verdad de lo que es el arrepentimiento, que no es solo el arrepentimiento para salvación, sino una vida continua de arrepentirnos de ídolos que pueden todavía estar trabajando en nuestras vidas. Este arrepentimiento implicando en nosotros una lealtad a Cristo, nuestro Señor. Diciendo que estaban continuamente viendo en ellos áreas que todavía necesitaban entregarlas a Cristo para vivir cada vez más a la imagen de Él. Nos enseña a nosotros que en nuestra vida de devoción al Señor también nosotros debemos de vivir una vida no tan solo que una vez me arrepentí de mis pecados y vine a Cristo creyendo en su obra redentora, sino que todavía hay áreas de mi vida que yo no las he entregado al Señor y yo necesito entregarlas a Él para que Él se vea cada vez más resplandeciente, un aroma tan fragante que otros se sientan atraídos a Cristo a través de esta transformación continua. Y estos pueblos daban testimonio de que ellos decían, mira la obra que continúa haciéndose en ellos. No es una obra de una sola vez, sino es continua. Estos tesalonicenses tuvieron que seguir volviéndose a Cristo por el resto de sus vidas. Y nosotros también tenemos que continuar volviéndonos a Cristo. No tan solo celebramos la plantación y la multiplicación de iglesias, sino que celebramos nuestra continua santificación y crecimiento en el Señor para la gloria de Él. Cristo obra a través de nuestro arrepentimiento. No temamos
no temamos compartir de las áreas que el Señor nos está pidiendo que nos arrepintamos. Y no debemos de temerla, porque podría ser amargo al principio y sentirnos algo humillados, pero cuando nosotros reflejamos y confesamos nuestros pecados a Dios y unos con otros con el propósito de ayudarnos en oración, el Señor utiliza eso para la expansión de su evangelio y la santificación de otros. Todo por la esperanza y el regreso de Cristo, que vemos en la conclusión de esta introducción de Pablo en el verso 10. En los tesalonicenses, la transformación y la obra de ellos, de la anticipación de que Cristo ya regresaba, ellos no podían estar quietos y necesitaban compartir el evangelio para que otros pudieran experimentar la fe transformadora y que más almas llegaran a Cristo. Pero no tan solo eso. Cuando nosotros compartimos el evangelio con la anticipación de su llegada, de su regreso, lo que nosotros estamos comunicando y compartiendo es que le estamos dando a probar a estas personas poco a poco lo que Cristo completará en el futuro, que es una transformación completa donde no habrá más pecado, donde no habrá más dolor y donde la adoración a Cristo será permanente y completa y para siempre. Ellos vivían en la realidad del regreso de Cristo, porque eso determinaba sus prioridades. Que el regreso de Cristo esté constante en nosotros para nosotros poder ver como prioridad en nuestras vidas el que el evangelio necesita llegar a otras áreas que todavía no han sido alcanzadas. Debemos ser impulsados a compartir el evangelio, a servir fielmente y a perseverar y a soportar las pruebas, porque sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Cristo está avanzando su reino y lo hace a través de nosotros. Y esto fue tan poderoso que contagió a muchos pueblos cercanos a ellos. Amados, que esto sea para nosotros también de contagio, no tan solo para Tampa, sino para todas las ciudades que están alrededor de Tampa. Que otras ciudades puedan ver la gloria de Cristo, la transformación del evangelio y asimismo su reino se siga expandiendo de manera poderosa. Y nosotros, mientras esperamos el regreso y la venida de Cristo. Amados, al principio les hablé sobre las películas que nos muestran que el cambio de una persona puede inspirar un movimiento. Y Pablo nos habla aquí que la fe tiene un efecto duradero en quienes están rodeados a través de almas convertidas. No es la decisión de ellos de seguir a Cristo y nuestra decisión de seguir a Cristo no es para quedarse en círculos pequeños, sino que se extienda y se convierta en un testimonio de fe. Esto nos habla que el mensaje del evangelio tiene poder para transformar todos los aspectos de nuestras vidas. Llenando y encendiendo un compromiso apasionado para vivir para Cristo en el presente y sembrando una anticipación llena
de lo que ha de venir en el futuro, porque Él lo ha prometido. Esta buena noticia influye profundamente en cuáles deben ser nuestras prioridades, perspectivas y propósitos. Y estos personajes heroicos de las películas que inspiran cambios no llegan al poder transformador de la fe a través del Evangelio, nuestro amor a Cristo y nuestras acciones para servir, siendo luz, animando y acercando a otros a nuestro Señor. Amados, vamos a ponernos de pie. Y que podamos responder a través de esto, con nuestros labios cantando de que lo que hacemos ahora es por nuestro servicio a nuestro Señor, pero no termina aquí, sino que continuaremos sirviendo a nuestro Cristo Redentor, nuestro Señor, el que gobierna nuestras vidas, para que su reino se vea expresado en Tampa y en todas las ciudades, en todos los países donde Él tiene diseñado utilizar esta iglesia y Vine Church y Comunidad Bíblica y todas las iglesias que siga plantando a través de nosotros.